Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México, presentado por Marías Gamesa. Episodio 31. Es entrona a cielo abierto y bajo tierra. Aguanta negociaciones complejas, promueve iniciativas con autoridades y concilia intereses billonarios. En su industria caben los nombres de los empresarios más ricos de este país y también los de los jornaleros más vulnerables. Caben el zinc, la plata, el cobre, el bismuto y la fluorita, la inseguridad y las mujeres, los miles y miles de empleos, la generación de comunidad, Canadá, la economía y la posición de liderazgo en el mundo. Sobreviviente de huracanes de todo tipo, sabe poner el corazón a la altura de los retos. Su embarazo en una portada fue la promoción de un mensaje que resultó bastante más poderoso de lo que nadie pudo haber planeado. Mientras ella buscaba reconciliarse con una dolorosísima realidad, creaba memoria para su hijita y de paso abría camino a las mujeres que vienen. Hay personas que se vuelven inspiración y mini personas que confirman victorias eternas. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Karen Flores. Desde 2019 es directora general de la Cámara Minera de México, siendo la primera mujer en la historia que ocupa el cargo. Empezó su camino profesional en la Subsecretaría de Minas de la Secretaría de Economía, donde fue asesora, directora de análisis de información, coordinadora de asesores y llegó hasta jefa de oficina. Del sector público, brincó a la iniciativa privada como encargada de relaciones institucionales y gubernamentales para México en Agnico Eagle. Actualmente es consejera de Go Gold Resources. Es consejera también de la Cámara de Comercio de Canadá en México, la CanCham, y presidenta de su Comité de Inclusión y Mujeres Construyendo Negocios. Forma parte del grupo fundador de Women in Mining, Capítulo México. Es presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la CONCAMIN. Por su trabajo como pionera de liderazgo en minería, ha sido incluida en las listas de las mujeres más poderosas de Forbes y Expansión y fue reconocida por Bloomberg como una de las 500 personas más influyentes de América Latina en 2023. Empezamos esta tercera temporada de Buena Banda. La tercera. Las 11 líderes que les voy a traer tienen algo en común. Son mamás, pero mamás de hoy. Y las mamás de hoy intentamos, fallamos, peleamos, no estamos, amamos. Gracias Marías Gamesa por contribuir a cambiar el estereotipo de la maternidad mexicana y liberarnos de culpas y traumas. Gracias por presentar esta temporada 3 de Buena Banda con puras mamás imperfectas, mamás de hoy. Invité a Karen porque es una chinguetas, es una mujer increíble, sobresaliente. Es la primera mujer directora, como ya escucharon, de la Cámara Minera, que bueno, quiero hablar mucho de eso. Y salió en una portada de Las Mujeres Más Poderosas de Expansión y salió con Victoria en su panza. Y me acuerdo que estaba yo muy orgullosa de esa portada porque era un gran mensaje de mujeres fuertes, mujer en los negocios con una panza, ¡wow! Muy poco después de lanzada esa revista contigo y con Victoria en portada, Victoria nace, pero no tiene las condiciones para seguir viviendo. Es de las cosas más duras que a mí me ha tocado como publisher. Lo vivimos juntas, lo hablamos. Así es. Para mí era muy duro tenerte a ti embarazada con una campaña de promoción brutal, muchos eventos. Te hablé para ver cómo manejarlo. Me impresionó tu respuesta madura, sabia y más bien atendiendo tu dolor. Pero bueno, esa es Karen, esa es la mamá de Victoria y me encantaría que tú contaras cómo has vivido esta celebridad de mujer poderosa y al mismo tiempo de mamá de ese ángel que ha sido en tu vida, Victoria. Ay, Blanca, efectivamente, como dices, yo creo que eso trae una doble responsabilidad.
Victoria llegó a mi vida cuando en algún momento que yo pensé que eso no era posible ya. La verdad es que me hizo muy feliz la noticia. Estaba yo muy orgullosa, como tú lo pudiste ver en la revista. Yo presumía a Victoria por todos lados. Y un mensaje que para mí era muy importante dar es justo que no está peleado el ser mamá con ser una mujer exitosa en su carrera y con ganas de comerte el mundo, y al mismo tiempo ganas de comerte el mundo con una hija, ¿no? Que para mí, además, el que Victoria llegara y además fuera niña, y déjate platico que el nombre de Victoria yo lo tengo desde hace más de 10 años en mi mente. En alguna ocasión que estuve en una visita en París y me estaba viendo a la Victoria de Samotracia, y te juro que yo la veía y decía, si algún día tengo una hija, la voy a llamar Victoria. Y va a ser Victoria de 1000 cosas. Y va a ser Victoria de 1000 cosas. Entonces, el que Victoria llegara, estuviera, además en un momento de mi carrera tan importante para mí, cobraba doble significado. Y la realidad es que traté de mandar ese mensaje y no quisiera que por ningún motivo el hecho de que mi situación personal no haya llegado a una conclusión feliz como debió haber sido fuera un factor para que otras mujeres pensaran que no se puede, porque sí se puede. Hay condiciones pues biológicas que cada uno tenemos y que son diferentes, ¿no? En mi caso, como bien comentas, llegó Victoria, llegamos a la semana 35, que prácticamente era término. Victoria nació, logró nacer después de un desprendimiento de placenta súbito que tuve. Mi chiquitina luchó por vivir porque la revivieron los doctores después de 18 minutos. Y tuve la oportunidad y el maravilloso regalo de conocerla, de tenerla en mis brazos viva, de abrazarla, de besarla. Y desafortunadamente no se quedó aquí. Pero me dio un gran regalo de vida, ¿sabes? Que es ser mamá. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no pudo vivir? Cuando se desprende la placenta, y mira que aquí quiero tocar un tema que para mí ahora ha cobrado otro significado también de vida, y que creo que es una misión de vida que tenemos, que vamos a tener que implementar muchas mujeres y hombres que también están dentro de ella. Cuando se desprende la placenta, es justo lo que conecta con el oxígeno y el alimento a los bebitos. Okay. Entonces, eso los deja en automático sin esa conexión. El tiempo en el que yo tardé en llegar al hospital, que en realidad fueron 17 minutos, los tengo contados porque, como te podrás imaginar, he repasado ese momento en mi cabeza 20,000 veces. Ya me imagino. Llegamos y Victoria, su corazoncito latía. La verdad es que tuve una excelente atención en el ABC de Santa Fe, excelente atención del doctor Héctor Borboa, maravillosa, que reaccionaron de inmediato. Cuando Victoria nace sin respirar. Y de inmediato entró el equipo de pediatras, de neonatólogos, la revivieron porque mi mamá que estaba ahí, mi pareja que estaba ahí, que no había llegado en ese momento todavía, mi mamá entró al hospital conmigo porque todo fue muy sorpresivo. Una semana antes tuve una consulta con mi doctor, la revisó perfectamente bien. Yo tenía consultas prácticamente cada semana. ¿Es que todo estaba bien? Todo estaba bien. La verdad es que yo, como suelo ser exagerada y perfeccionista en muchos aspectos de mi vida, trataba yo justo de tener ese control, ¿no? Que me veían cada 15 días los doctores, incluso me decían mucho, no es necesario tan seguido, ya acercándose la fecha sí, pero a mí me interesaba verla, escucharla, ver la ecografía, verla cómo se movía, etcétera. El parto estaba planeado, bueno, la cesárea para 2 semanas después, porque sabíamos que podía ser prematura, pero desafortunadamente esto se presentó. Por supuesto, he leído muchísimo al respecto, tuve muchos cuestionamientos hacia mi doctor en su momento, y fíjate que algo que he comentado mucho con él y con diversas personas involucradas justo en el ámbito de la medicina es que a veces nos falta tanta información a las mujeres, que la educación sexual en las escuelas se concreta simplemente al acto de cómo se concibe un bebé, pero no existe toda esta información de cómo funciona el ciclo de ovulación de una mujer, en qué momento estás en el pico, en qué momento estás abajo. ¿Pero si tu deseo tiene que ver eso de los ciclos que lo mismo pasa cuando llegas a ciertas edades en las que un desprendimiento de placenta se vuelve algo mucho más propenso a que lo puedas tener después de los 40, ¿no? Por edad. Fíjate. Después de los 40. Esto fue exactamente a mis 40. Yo me embaracé a mis 39 años, entrando a los 40, y Victoria nació el 6 de marzo del año pasado, del 2023. Justo estás cumpliendo un año. Justo estoy cumpliendo un año. No es nada, Karen. No, la verdad es que no. Entonces hay más riesgos en mujeres que tienen a sus hijos más grandes después de los 40. Ahora, que aquí algo que es muy importante es, no hay algo en la ciencia aún
para prevenir que venga un desprendimiento de placenta. Sí, tú estabas tan perfecta que estabas posando para una portada. Para una portada. Sí, por Dios. Todo mi embarazo Todos fue, la te verdad, vimos. maravilloso. Sí. Es más, te confieso que ni ascos tuve. A mí todo esto que me platicaban de los ascos y de las agruras, la verdad es que Victoria fue maravillosa porque en ningún momento los tuve. Y mira que con la gran panza que tenía, además de los miomas que tenía dentro. Y justo comentaba yo que cómo es posible que la ciencia avance en tantos aspectos, pero digo, hoy tan solo el Papa Nicolau y el examen de urología de los hombres, de proctología, perdón, para detectar cáncer. Para los hombres hoy en día existe una inyección con la que pueden detectar eso. Para nosotros sigue habiendo toda una estructura para abrir, rasparte y analizar que no tengas cáncer cervicouterino, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa en los embarazos. O sea, ¿cómo es posible que estemos tan avanzados en tantos aspectos médicos, pero en ese que es tan vital, no? O en el mismo proceso del embarazo. Normalmente los doctores, yo por eso me enamoré yo de mi doctor en ese aspecto, porque todos los doctores en México son que el bebé esté bien. Oye, pero se le están cayendo los dientes a mi esposa, ¿no? O oye, yo me siento mal, me siento a veces muy deprimida, a veces muy contenta, o se me está cayendo el cabello. Y hasta te sientes mal por decirlo porque pareciera que no estás siendo una buena madre porque estás pensando en ti en lugar de pensar en el bienestar del bebé. Si el bebé está bien, todo está bien. ¿Qué crees? ¿Tu doctor es tu doctor? Y tu doctor es tu doctor. Primera. No, eso me decía mi doctor. Tú, ¿cómo te sientes? No, pues yo me siento bien, a veces muy cansada. Es que tienes que descansar. Él te ha acompañado mucho en el duelo, ¿verdad? Me ha acompañado mucho en el duelo como ser humano, pero también como médico. Me ha tratado de transmitir las múltiples opciones que hay, porque justo sabíamos que el que yo perdiera mi útero era una gran posibilidad. ¿Hubo un riesgo después de Victoria de que perdieras tu útero? El riesgo, exactamente. El riesgo estaba, honestamente, desde que Victoria llegó, por los miomas que yo tenía. Por eso cuando te ya comento, sabías que tenías miomas. ya sabía yo que tenía miomas. Cuando Victoria llegó muy sorpresivamente, porque en teoría yo por esos miomas no podía embarazarme. Entonces fue una gran sorpresa. Exacto. Y luego una tristísima sorpresa que no pudo continuar con su vida. Que no pudo continuar con su vida, efectivamente. Ay, los caminos de la vida, Karen. Los caminos de la vida. Un año de duelo. Un año. Y un año además, 2 meses. donde físicamente has estado en otra operación, que si los miomas, que si el útero, haciéndote preguntas y sin todavía tener claro si vas a querer volver a ser mamá o si ya te quedas con esa experiencia y construirás a partir de ello. ¿Es exacto, así es. Mamás imperfectas. Con tu historia, ¿qué te recriminas como mamá? Fíjate que es una muy buena pregunta porque claro que hay recriminaciones y te diré que desde el inicio del embarazo empecé a tenerlas. Sobre todo hablando del tiempo que dedicas a la parte laboral, a la parte ejecutiva, que es algo que me apasiona mucho, me apasiona mi trabajo, pero empiezas desde ahí a ver cómo necesitas empezar a equilibrar el tiempo, cosa que es un gran reto y tengo toda la admiración del mundo a las mamás que lo logran porque sí se puede, pero evidentemente siempre con ese sentimiento de que no estás dedicando el tiempo suficiente a tus hijos. A veces pienso que debí haberme dado mucho más tiempo para descansar. Okay, o sea, te recriminas hoy que en su momento, cuando Victoria exacto, fue tu bebé en tu vientre, no le dedicaste el tiempo a tu estado de embarazo y a tu ser mamá. Eso me viene constantemente a la mente y déjame decirte que sí tuve tiempo y además tuve mucho apoyo por parte de todo mi consejo directivo y demás para darme yo el tiempo que necesitaba a mi embarazo y creo que la cuidé mucho y creo que hice todo lo que el doctor te decía y mucho más, ¿no? Porque además yo soy de ponerme a leer, oye, ¿qué debes comer, qué no debes comer, qué le ayuda, qué no le ayuda? Estoy tomando suficiente proteína, ¿qué más puedo hacer yo para ayudarla? Pero hoy en día sigo pensando si esas juntas que para mí eran emocionantes y hablaba con ella y participaba, porque además pateaba en las juntas, lo cual era una maravilla. Todo el mundo en las salas de juntas la veía y creo que era más emocionante a veces hasta verlo para ellos. Mira, se está moviendo. De las patadas que se ven. De las patadas que se ven. Además tenía yo una gran panza. Me acuerdo, entonces, muy bien. Exacto. Y la verdad es que se veían los movimientos muy claros y me encantaba enseñar mi panza. Estaba tan orgullosa de tener a Victoria ahí conmigo. Pero siempre te llega ese pensamiento y ese sentimiento como mamá. A lo mejor no debí salir. A lo mejor debí haber estado acostada todo el tiempo. A lo mejor debí no haber tenido esas emociones tan fuertes, a veces en el trabajo, a veces en reuniones, a veces defendiendo algunos puntos, que a mi manera de verlo en ese momento era transmitirle a ella más de lo que soy, ¿no? Y transmitirle ese sentimiento para que ella en un futuro, igualmente en lo que le apasionara, se sintiera empoderada y apasionada de lo que hace. Pero hoy empiezo a pensar en si no debí yo
a lo mejor descansar más o a lo mejor no generarle ese tipo de emociones a mi nena. Porque siempre creo que la primera reacción que uno tiene es pensar en qué hiciste mal. Claro. ¿Qué hiciste mal? Que las cosas no salieron como debieron salir. Y la realidad es que hoy me doy cuenta que hay pues muchas condiciones que incluso nos exceden, que exceden a la ciencia, que exceden a la medicina y que exceden a ti misma, así hayas hecho todo lo humanamente posible. Y el aceptar eso y tener compasión contigo misma, ese sentimiento de amor a ti misma para no recriminarte, en esas situaciones se vuelve muy difícil. Así que es un gran consejo ese que das. Pero tienes tiempo, mucho tiempo. Mamás imperfectas. Yo quiero decir esto, cuando yo te escribí preocupada por qué hacíamos con toda la comunicación y por supuesto preocupada por ti, yo me acuerdo que tú me contestaste, me encantaría participar en la promoción de las mujeres poderosas, de verdad, ahorita no puedo, me quiero dedicar a mí. Y yo te decía, obvio, no puedes. Más bien, ¿cómo quieres que lo manejemos? Y me dijiste, no quiero que lo manejen. El texto se llamaba La victoria de una mujer en la minería o algo así. Sí, o sea, exacto. Usábamos el nombre de Victoria, que me encanta. Y me dijiste al revés. Victoria no pudo ya quedarse en esta vida como mi hija, pero que quede como testimonio, siendo ella mujer y llamándose así, de la victoria que estamos teniendo las mujeres en la escena laboral en este país. Y me quedé yo, pues, fría e impresionada y ya desde entonces más te admiré. Pues déjame decirte que en mi respuesta tuvo mucho que ver el hermoso mensaje que recibí tuyo, en donde me decías, Victoria ya es parte de la historia de las grandes mujeres de este país. Y sabes que así lo veo ahora. Cuando me escribiste y que además no sabes cuánto te agradezco la sensibilidad que tuviste tú y tu equipo para ver qué hacíamos hasta incluso con las fotos. Claro. ¿No? La realidad es que sí lo pensé. Mi familia me decía, Karen, ¿y quieres verte con la panza? Todo el mes con una panza cuando es tu mes de duelo. De duelo. Que además coincidía con el Día de la Mujer. Déjame decirte que yo estaba tan emocionada porque Victoria iban a ser cerca del día, en el mes de la mujer, que conmemoramos el Día de la Mujer. Victoria, qué puntadas, francamente. Sí, exacto. La verdad es que yo estaba muy contenta por todo ello. Pero esto que tú me comentas, así lo siento ahora, ¿sabes? Para mí, el que no esté aquí Victoria, y no voy a mentir porque cualquier mamá que ha pasado por esto, que para mí es lo peor que le puede pasar a un ser humano, y específicamente a una mujer, no quito el dolor, por supuesto, que pueda tener los padres, que también lo tienen, lo viven y a veces hasta se lo aguantan, ¿no? Sí. Por darte esa fortaleza. Pero en el caso de las mujeres, este dolor que sientes, claro que te hace pensar en debió ser mi vida, no la de mi hija, ¿no? Claro. Pero hoy que estoy aquí, que Victoria, siento que ella me regaló esta oportunidad de estar aquí, ¿sabes? Y quiero honrarla, quiero honrar su memoria, porque Victoria existió, Victoria vino, Victoria estuvo conmigo, Victoria se quedó unas horas en este mundo con nosotros. Y creo que este mensaje que las dos juntas contigo quisimos dar con esta portada y mostrándole al mundo que las mujeres ejecutivas y las mujeres que nos queremos comer al mundo también podemos ser mamás, que no está peleada una cosa con la otra. Es algo que quisiera yo seguir transmitiendo, ¿sabes? Pues bien, ahora yo como tu ginecólogo, mi entrevistada eres tú, no la querida Victoria. Entonces, quiero hablar de ti, porque es impresionante tu cargo. ¿Desde cuándo está la cámara? 1906. 6. 15 de mayo de 1906. Fíjate. Va a ser nuestro aniversario. Desde luego eres la primera mujer dirigiendo esta cámara. Primero háblame de por qué las mujeres somos muy buenas dirigiendo en cámaras, creo. Ahí está La Cervecera, ahí está Clauen con México. O sea, las cámaras son estas agrupaciones de industria, ¿no? Que son muy importantes para ayudar en las regulaciones, en las sinergias, etcétera. ¿Cuál va a ser tu legado de tu liderazgo en la Cámara Minera? Sabes que desde que llegué, recuerdo mucho que me entrevistaron y una de las preguntas que yo ni siquiera tenía en mi mente fue ¿qué se siente ser la primera mujer en dirigir la Cámara Minera de México? Si te soy honesta, yo no había pensado en que yo era la primera mujer. O sea, yo estaba muy contenta porque era una gran oportunidad, no solamente laboral, sino por lo que yo sentía y pensaba, ¿sabes? Por lo que siento, por defender al sector, por tener esta interlocución que tú comentas entre autoridades y agrupaciones empresariales, el poder transmitir todas estas buenas prácticas que la industria realiza, etcétera, entre muchas otras cosas más. Y lo único que pensé en ese momento con la pregunta fue, wow, pues ¿qué se siente? Es una gran responsabilidad. Me acaban de echar otra encima, además de las que estoy tomando, ¿no? De la chamba, sí. Exactamente, además de la responsabilidad de la chamba. ¿Y ahorita piensas que sí, ser mujer en este puesto algo o no? O simplemente pues eres tú. Mira, ya. La realidad es que lo veo así como lo estás diciendo tú. Creo que simplemente soy yo
soy una persona que está trabajando, que cree 100% en un sector minero en el que represento, en un sector minero responsable, en un sector minero muy diferente al que ubicamos de hace siglos. Y que mi objetivo es justamente que la gente lo conozca y que las autoridades lo conozcan para que puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a las políticas públicas. Tú me comentas qué plus tiene el ser mujer dirigiendo una cámara. Bueno, yo creo que las mujeres tenemos características, no por menospreciar las de los hombres, que ellos también tienen otras, pero que son muy valiosas justamente para estas posiciones. La empatía, somos muy empáticas. Las cámaras, pues obviamente conjuntan los intereses de grupos empresariales y a veces el tratar de encontrar ese punto medio entre todos esos intereses es algo que solamente con empatía, escuchando, lo puedes conciliar o lo puedes lograr, ¿no? Somos muy cuidadosas de los detalles, que yo creo que eso también es algo muy importante en estas posiciones. En mi caso particular, ahí no hablo por todas, aunque creo que sí también es una característica de muchas. Tiendo a ser muy perfeccionista, a darle mucho seguimiento a las cosas muy puntualmente. Digamos que como me fijo en un tema y no lo suelto hasta que culmina, ¿no? Entonces creo que también eso es algo importante. Y creo yo también la resiliencia. Estamos en épocas de muchos retos en el país y el ser resilientes y tratar de adaptarnos al cambio creo que es una característica de las mujeres en general, ahí sí lo digo. Y la primera que dices yo la recupero y creo que las agrupaciones que requieren conciliar intereses, yo odio ser sexista y ubicar características de mujeres y de hombres. Yo también. Pero un poco no lo puedo evitar y por historia tú piensas, las mamás, por ejemplo, las abuelas, siempre andan queriendo que todos se lleven bien, andan como conciliando entre los hermanos. Es una cosa que a lo mejor por sociedad hacemos, pero hacemos bien. Así es. Ahora quiero hablar de la relevancia de tu puesto, lo que es la industria minera, porque yo te diría, ¿en qué momento se te ocurrió meterte a la minería? Y hoy cada vez más conozco mujeres en puestos de liderazgo, todavía son pocas, pero ahí está Ana, ahí está Rosa en el consejo nuevo de Fresnillo, Ana López López Mestre en Newmont, y hay muchas otras mujeres mineras. Y lo que pasa es que a los que no conocíamos, piensas en minas y piensas en un casco y gente metiéndose abajo de la tierra. Y el mundo de la minería es mucho más amplio, requiere de muchas habilidades. ¿Cuántas minas hay en México? ¿Cuántos actores internacionales? ¿Me cuentas un poquito el tamaño del sector? Claro que sí, Blanca. Te voy a platicar mi historia cuando yo llegué a la industria minera. Yo llegué recién graduada de universidad, porque yo llegué a la Secretaría de Economía, a hacer una especie de servicio social. Me quedo trabajando en el Fideicomiso Fomento Minero, en el área de planeación. La verdad es que, si te soy honesta, yo dije, bueno, va a ser un trabajo de transición. Y la realidad es que me empiezo a meter en el mundo de la minería. Me mudo hacia la Coordinación General de Minería en aquel entonces, que era el equivalente a la Subsecretaría de Minas. Y empiezo a meterme en la parte económica de la minería, en los datos. Me fasciné, dije, wow. Pero es hasta el primer día que yo llego y visito una comunidad minera que digo, ¿qué impacto tiene esta industria en el país? Conozco la historia de una chica, Lucía, además me acuerdo de su nombre porque es el nombre de mi mamá, que me contaba adolescente, es que yo no conocía a mi papá, porque cuando yo nací mi papá se fue al otro lado, pues para tener trabajo, ¿no? De una mina en la Sierra en Ocampo, en Chihuahua. Pero cuando llegó la mina, mi mamá entró a la mina. Su mamá entró en la cocina. Y hoy en día la mamá es la jefa del taller de la mina, que además o sea, en la cocina de la mina. En la cocina de la mina. Okay. Después empezó a manejar camiones 777, que son unos camiones inmensos, y hoy en día administra todo el taller de la empresa. Las piezas, las reparaciones de estos camiones, se capacitó, estudió. El papá regresa de Estados Unidos a México porque le consigue la mamá trabajo en la mina. No. Entonces su familia vuelve a estar junta. Esa historia me impactó tanto que dije, wow, yo no conocía nada de la minería, y te hablo de una egresada ya de una carrera. ¿A cuánta gente emplea la minería en este país? Somos 3 millones de familias las que dependemos de la minería. No 3 millones de personas, 3 millones de familias. Exactamente. Directamente, específicamente, son 419,000 empleos. Wow. Pero ya de manera indirecta estamos hablando más de 3 millones. 72,000, por cierto, son empleos para mujeres.
qué impresión. ¿Cuántas minas hay en México? Las minas que tenemos agremiadas en la Cámara Minera de México, que son prácticamente las que representan el 90% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional, son 124 unidades operativas. Estas son minas y plantas de beneficio también. De estas 124 operaciones, aportamos alrededor, cuando me preguntabas del tamaño, somos el 8.6% del PIB industrial, uno de las 5 industrias que más aportan este PIB. Y si hablamos del nacional, sumando nuestra cadena de valor, estamos hablando de un 4.6% del PIB nacional. Es una industria muy importante, pero no solo por la parte económica, yo la marcaría muy importante por otras dos cuestiones. Primero, porque los minerales están en nuestra vida diaria. En todo lo que tocamos, vemos, nos ponemos, nos subimos en las computadoras, en los automóviles, en los celulares. Hoy en día toda la transición energética y todo este futuro verde sostenible que buscamos depende 100% de los minerales. Entonces la minería es necesaria. El tema aquí es cómo hacer minería. Oye, y luego México es un gran productor minero, ¿no? Somos un país orgullosamente minero. Primer productor en plata. Primer productor en plata, somos el 9º productor de oro, 10º productor de cobre. Ocupamos las 10 primeras posiciones en la producción de más de 17 minerales en el mundo. Básicos. Sal, plomo, zinc, básicos, minerales industriales, minerales que se requieren para el desarrollo de más de 70 sectores productivos diferentes a la minería. Wow. Y entonces cuando hablas del sector, trabajan desde los mineros del casco que decíamos hasta quienes están en laboratorio, por ejemplo. Correcto, en laboratorios, en oficinas, los mineros de los cascos, que como tú dices, y ahí hay otro gran mito de la minería tiene unos sueldos 33% arriba del promedio nacional, y si vamos a la minería metálica estamos hablando de más de un 85% arriba del promedio nacional. ¿De que paga Son cañón? Sueldos muy buenos, ¡Órale! Son sueldos muy buenos. Pero yo te diría, fíjate, en mi mente yo asocio con explotación de muchos, o sea, en la minería hay los ricachones, los empresarios más poderosos de este país son dueños de las minas y su fortuna se ha hecho ahí, ¿no? Y estamos hablando, ni los tengo que nombrar, pero son Peñoles, Grupo México, son los empresarios de México. Y al mismo tiempo están, yo pensaría, los empleados más pobres y explotados. Esos son mis mitos. ¿Estoy bien o no? No, más equivocado que eso. Y te lo dice alguien que ha sido empleada del sector, que he vivido justamente en las minas, la minería. Discúteme. No, la realidad es que la minería no solamente tiene buenos sueldos, sino también tiene prestaciones muy por arriba de la ley. Tú vas a los poblados mineros. Para todos. Okay. Para todos. O sea, yo te estoy hablando, mira, tan solo te voy a dar un dato. En la empresa en la que yo trabajaba, el sueldo promedio de un trabajador de mina, y te estoy hablando de hace 7 años, 8 años, era de 25,000 pesos netos más sus prestaciones. Wow. Y te estoy hablando del sueldo más bajo, los sueldos más operativos, por llamarlos de alguna manera. Cualquier colaborador que tú hables que trabaje en una empresa minera formal, porque también hay que diferenciar la minería formal de la minería informal. La minería de la que tú me estabas hablando ahorita son empresas sumamente formales, que además me preguntaba si aquí voy a aprovechar para decirlo, mexicanas. El 65% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional la aportan las empresas mexicanas. 65. El 35% restante lo aportan también empresas mexicanas, porque están constituidas bajo las leyes mexicanas, están operadas por mexicanos y emplean mexicanos, pero con capital proveniente de otras bolsas. Canadá, Estados Unidos. ¿verdad? Canadá es como el 70% de ese 35%, que es ahí donde luego la gente se confunde y piensa que Canadá abarca toda la minería del país. La realidad es que del 35%. El 70 al 35%. Qué bueno que lo aclaras. Pero aún así hay actores internacionales, hay capital internacional importante. Así es. Y que también, vamos a decirlo, traen muy buenas prácticas, y a la vez también las empresas que han operado aquí comparten muy buenas prácticas que se replican en ambos países. Y te lo digo porque hay incluso operaciones que tienen reconocimientos aquí en México, y que este reconocimiento lo toman sus corporativos para llevarlos a otras operaciones como Finlandia o el propio Canadá, para replicar estas buenas prácticas en materia social. Entonces, bienvenidos, venga. Claro, hacer por buenas supuesto. prácticas. Ahora, ¿qué onda con los riesgos de la salud, de los que están en campo operando? ¿Y qué onda con la inseguridad? Que yo también asocio la minería con un tema de inseguridad fuerte en este país. Definitivamente la inseguridad en todo el país y en todos los sectores es un problema grave, sin duda alguno. Pero qué bueno que tocas este tema de la salud y del riesgo, que creo que son otros dos grandes mitos
mitos que están alrededor del sector. Aquí vuelvo a diferenciar. Hay minería formal. Esta minería formal que te comento aporta el 90% del valor de la producción en México. Y hay otra minería, desafortunadamente más ligada a la pequeña minería, que a lo mejor no han tenido las condiciones o facilidades para capacitarse, financiamientos para adquirir pues toda la tecnología que hoy se emplea en las minas. Cuando te hablo de la minería formal, hemos hecho un trabajo conjunto con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo muy detallado. Tenemos incluso un índice específico de accidentabilidad en las operaciones. La minería estamos por abajo del promedio nacional. Dentro de esa gráfica, que te la voy a compartir con mucho gusto, hay industrias que no te imaginas que están por arriba. Por ejemplo, algunas tiendas de autoservicio o de conveniencia, que dices, ¿cómo es posible que haya más accidentes? Bueno, esto nosotros lo asociamos de alguna manera a todas aquellas prácticas que desde hace décadas se han ido perfeccionando en las industrias. Sigue habiendo algunos percances como en las industrias, es verdad, porque ha habido algunos conocidos. No obstante, nuestra meta como Cámara y de todas estas empresas que suman sus grandes esfuerzos a la Cámara es 0 incidentes en los sitios de trabajo, con la creencia de que cualquier accidente se puede prevenir y se debe prevenir. Hay otra clase de minería, que es lo que normalmente suena en las noticias, por ejemplo, los pozos de carbón de Coahuila, que son completamente ilegales, la mina Pinabete, ¿no?, que hace poco tuvo un desafortunado accidente. Hombre. Y yo aquí, aunque me regañen mis agremiados, porque sí debo decir que a ellos no les gusta que esto lo estemos comentando, lo hacen de verdad ya como algo inmerso en su cultura corporativa. No sabes cuánto han ayudado cuando han sucedido estos accidentes, mandando cuadrillas de rescate, mandando bombas para sacar el agua. Son chidos empresarios. La verdad es que sí lo son. Honestamente sí lo son, porque las mandan hasta a veces, normalmente los mismos empresarios mineros de Coahuila, pero a veces desde otras partes del país para ayudar. Obviamente esto es algo que no es ni siquiera sensible salir a decir, oigan, saben que esta no es una mina formal, no es una mina gremiada de la Cámara, porque realmente lamentas el suceso y estás tratando de apoyar al suceso. Hemos tenido una coordinación muy buena con Protección Civil cuando se han dado estos casos y desafortunadamente sabemos que suceden, pero sí es importante decir que eso no representa la minería del país. ¿Cuáles son tus habilidades particulares que aprendiste en tu vida, en tu carrera, en tu formación, en tu trabajo anterior, que hoy estás aplicando en esta posición de liderazgo tan clave para el país que ocupas? Ay, qué pregunta tan difícil. Dame dos. Porque a veces mira, yo creo que algo que siento que me ha ayudado mucho es cuando en mi estancia en la Secretaría de Economía, justo en el área de minas, que ahí viví unos 8 años más o menos, me dio esta perspectiva de país y esta perspectiva del sector minero en general a nivel nacional. Posteriormente, cuando recibo la invitación de Agnico Eagle, una empresa justo mexicana con capital canadiense, que además, déjate digo, era operada por un ingeniero ambiental. Es una empresa que tiene reconocimientos a nivel mundial en materia ambiental. Empiezo a vivir la minería. Y a vivir la minería no solo en la parte corporativa, sino también en campo. Vivo yo en las operaciones mineras. Durante un año estuve en Zaguaripa, en una comunidad en Sonora, justo en una mina productora de plata y oro. Un año, exacto. Y los demás años que estuve en la empresa, viajaba constantemente a las operaciones, por supuesto, y tenía largas estancias ahí. Cuando yo estaba embarazada, tuve esta plática con algunas mujeres CEOs de empresas, mamás. Y fue muy curioso porque todas me hablaban al mismo tiempo y unas de, no, es que date un tiempo, deja de trabajar, yo lo hice y no pasó nada, tienes que pedir tu incapacidad, que esa palabra, la verdad, yo nomás creo que la tendríamos que de verdad eliminar del lenguaje en México. No es incapacidad porque acabas de tener un bebé, yo creo que es un permiso de maternidad. Ay, no lo había ni pensado, tienes toda la razón. Sí, y lo llamamos incapacidad. Y fíjate, porque se le llama así en el seguro a cualquier enfermo. Pero exacto. es que tú no estás enferma. Pero no estás enferma, exactamente, no estás enferma. Fíjate. Y hay quienes me decían, es que tú y más en tu posición, porque es el ejemplo que las mujeres lo tenemos que tomar, ¿no? Y me acuerdo tanto el consejo de una de ellas, Jody Kousenko, que es una CEO de una empresa minera, Torex Gold, y Jody me decía, haz lo que a ti te acomode hacer. Y honestamente hoy lo pienso y digo, tiene toda la razón. ¿Y qué te acomodó a hacer? Tuve todas las facilidades, la verdad, de mi consejo, tanto para descansar cuando tuve que descansar, porque hubo una época también en la que el doctor me dijo a tu casa y fue a mi casa completamente. Afortunadamente fue poco el tiempo y como te comento, los chequeos eran muy constantes, entonces todo iba muy bien posterior a eso. Tuve la facilidad incluso de empezar a trabajar para hacer una guardería dentro de las mismas oficinas, que por supuesto no solo era para mí, era para todos
todas las que estamos ahí, ¿no? Que además en la Cámara el 90% del personal, 95% somos mujeres. Órale. Y además o sea, tú ya de gandalla, ¿eh? Claro. Muy bien. No, la verdad es que eso a mí me encanta la verdad. Y además son grandes colaboradoras y grandes colaboradores los que están en la Cámara. La tecnología ayuda mucho. Hubo juntas de consejo que de hecho participé y por supuesto las presidía nuestro presidente de Cámara, pero las dirigí yo de manera remota. Y déjame decirte que además me daba una ternura y un gusto cuando muchos de los grandes directores de las empresas más grandes de este país mineras tomaban el micrófono y Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va Victoria? ¿No? En plena junta de consejo sentí muchísimo respaldo y mucho cariño, debo decir, de todos. Y te has volcado a trabajo este año de duelo como nunca, ¿no? 100%. Atendiendo tu duelo y atendiendo también bendito trabajo que te permite ocupar un espacio de tristeza, pero irlo resignificando, ¿no? Así es, así es. La verdad es que el trabajo me ha ayudado mucho. Es algo que me apasiona, que me gusta hacer, que me ayuda a mantenerme pues distraída, además de que la minería hemos tenido muchos retos justo en este último año y no me han permitido parar. Les tocó el Otis, estaba la convención minera en Acapulco. Una de las grandes notas. Sí, en Acapulco. así es. ¿Cómo viviste Otis? Así es. Bueno, pues primero... O sea, eres una sobreviviente del Somos huracán. unos, exacto, sobrevivientes del Otis. Primero, pues estuvo cañón. Yo nunca había experimentado estar en un huracán, nunca había tenido esa experiencia y si te soy honesta al principio, porque de hecho la información que teníamos es que era algo pues muy ligero y que iba a llegar como de 4 a 6 de la mañana, que es lo que por ahí sonó público aquí en el país y pues bueno, no fue así. Yo llegué justo en la noche al hotel, el hotel más golpeado que no sé si se permitan decir nombres en el podcast, claro. Pero bueno, llegué al Princess. Sí, era el Princess. A las 11:15 de la noche, que fue justo la entrada del huracán. No te quiero platicar el tremendo trayecto del lobby de la Torre Perla que se volvió para los que llegamos en ese momento, que éramos 3 personas, para poder refugiarnos. Fue de cadena humana. Afortunadamente un colaborador del Princess, que además no te imaginas la atención que recibimos y el apoyo de todos ellos, cuando al mismo tiempo pues ellos también estaban peleando contra esto. Película de terror. Película de terror. Digo, en general, pero fue muy impactante película y la convención. De terror. Cuando logramos refugiarnos. ¿Pensaste que te podías morir? Fíjate que hubo un momento caminando justo hacia las escaleras para poder subir o irnos a algún lugar a refugiarnos. Sí lo pensé. De hecho, estaba yo agarrada de una palmera que está junto a la alberca porque íbamos caminando hacia allá y el viento era demasiado fuerte. Y ahí voy a ligarlo un poco con Victoria, no para regresar al tema, pero justo para mí cobró un significado muy diferente. Porque cuando estaba ahí, empecé a sentir mis brazos tan débiles, que yo creo que tenía mucho que ver también con el estado de ánimo que a veces guardas y estás luchando por estar bien, que dije, pues ya, o sea, si me voy, pues me voy con mi hija, ¿no? Hugo, que trabaja conmigo, llegó y nada más lo sentí que me agarró los brazos y me dijo, vámonos, Karencita, vámonos. Y en ese momento reaccioné, nos logramos refugiar y bueno, todo el resto de la noche la pasamos en un closet con 5 de mis colaboradores de la Cámara. Yo honestamente ya en ese momento lo único que pensaba es, vienen 7 personas conmigo, hay otras más allá abajo en otro cuarto, o sea, tenemos que salir de aquí. De terror, con el edificio moviéndose, escuchando cómo tronaban los vidrios, cómo se caían los techos, cómo se movía todo. 5:30 de la mañana fueron los colaboradores del Princess a rescatarnos, a todos los que estábamos en los cuartos refugiados. Y pues bueno, gracias a Dios aquí estamos contando. Aquí están, llenos de retos para la minería. ¿Cuál es tu reto profesional de los años que vienen? ¿Cuál es el reto concreto? Yo creo que el que conozcan a la minería, el que realmente podamos transmitir lo que es este sector el día de hoy, cómo opera, los altos estándares en materia ambiental, los altos estándares en materia social, porque te decía yo que la minería no solo cobra una gran importancia para el país y por la parte económica, sino también por el impacto positivo social que tienen más de 690 comunidades en el país, que además son comunidades en su mayoría alejadas de la urbanidad, que si no es por la minería, no hay posibilidad para el desarrollo de ninguna otra actividad económica. Transmitir lo que es la minería el día de hoy, el orgullo que sentimos los que trabajamos en este sector por nuestra actividad, que el sector está haciendo una punta de lanza además en materia de inclusión, déjate digo, ahorita te decía de las 72,000 mujeres que trabajamos en el sector. Mencionaste, crece y crece, mencionaste tú algunas de
de ellas. Mencionaste a Ana. Tú dime, ¿en dónde hacen falta, en qué área, en qué nivel hacen falta más mujeres en el sector minero? Bueno, definitivamente sí, en las posiciones directivas hemos crecido. Actualmente las mujeres abarcamos el 10% de las posiciones directivas en el sector. Es muy poco todavía. Pero hace 2 años estábamos en menos del 5%. Entonces, 2 años nada más. Hace 2 años nada más. O sea, ¿el doble? Hemos crecido. Mira. Hemos crecido mucho. Por eso te digo que es un sector que está siendo punta de lanza si analizas el comportamiento año con año. ¿Y quiénes deberían de ser mineras? Las que se están preparando ¿en qué? ¿Qué disciplinas? ¿Qué carreras? La verdad es que la minería es multidisciplinaria. No solamente son carreras en ciencias de la tierra, como mineras o geólogas, sino también abogadas. Tenemos a Jimena Valverde, que fue de hecho subsecretaria de Minas, hoy en una posición muy importante en Minerautlán. Economistas, está Lourdes Aranda, por ejemplo, de Grupo México, Irma Potes en toda la parte social, mercadotecnia, pues ahora sí que sociólogas están cobrando una importancia bastante grande en la minería. Así es. Pues anden mujeres, sean mineras. Tú eres una grande, como dije al principio. Me encanta haberte tenido aquí en Buena Banda. Gracias, Blanca, gracias, que sea encantada. Un súper buen año. Que sea un muy buen año. Porque si a la minería le va bien, a México le va a ir bien. Es correcto. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue presentado por Marías Gamesa. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.